Hola, ¿cómo están? Pumas, comunidad universitaria, estamos muy contentos. Buenas noches a todas y a todos. Estamos muy contentas de estar una vez más acá con ustedes en una transmisión que la Dirección General del Deporte Universitario ha preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes. En esta ocasión, presentando y conduciendo, gracias a la invitación de la maestra Ana y de Víctor, esta emisión de Género y Deporte. Yo soy Angélica Uribe. Y yo soy Daniela Paulín y estamos muy contentas de poder participar en este proyecto tan padre, tan educativo y que tiene un montón de cosas de las que podemos aprender. Y bueno, hoy nos tocó conducir, estamos muy contentas y más contentas porque tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Tenemos como invitada de lujo a la maestra Georgina Romero Gaeta. Se las voy a presentar para que la conozcan un poquito. Ella es licenciada y maestranda en filosofía por la UNAM. Colabora en la Dirección de Educación, en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, impartiendo la materia Género, Violencia y Ética en Comunidad en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde también es docente en el Diplomado de Ética para Profesionistas, así como en el Diplomado de Bioética y Género del Programa Universitario de Bioética. Es coautora de Bioética y Derechos Reproductivos de las Mujeres con el capítulo Alteridad y Vida Común frente a las marcas identitarias en los derechos sexuales por el Programa Universitario de Bioética y el Fondo de Cultura Económica. También coautora de Diversidad, Desigualdades Sociales, el decir de la filosofía, con el capítulo del cuerpo y la identidad, vulnerabilidad política, de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica y es prologuista de la necesidad de la ética y la estética en la teoría pedagógica, un encuentro entre sujetos interlocutores. Entre sus ponencias se encuentran vocabulario para el debate en torno a la cultura de paz y el deporte, en el sexto encuentro científico de educación física y la 22ª muestra anual de producción académica promovida por la Facultad de Educación Física de la Asociación Cristal de Mozao de Socaraba, así como de cuerpos sexuados y deporte en la misma facultad. Organizó la mesa Reconocer el cuerpo, el sentido de las humanidades en el deporte en la universidad, en la UAI, en México, con reconocimiento de la CONADE, y en la misma universidad fue coordinadora de planeación institucional por 2 años y docente durante 6 años de las asignaturas Ética y Antropología Filosófica para la licenciatura de Ciencias en el Deporte. Ha participado en Red Ciudadana en la estación 660 de AM en el programa Mujeres a la Tribuna con los temas de la mujer en el deporte, Nietzsche y la genealogía de la moral, el pensamiento crítico como virtud. Y es docente del Diplomado en Turismo Deportivo y Cultura de la Paz por parte del Cometud y la UAI. También desde el 2017 es staff del UTMX. Estamos muy contentas. Bienvenida, Georgina, y es un placer tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación, Daniela y Angélica. Y pues también para mí es un placer porque en realidad estos temas los he trabajado fuera de la UNAM y ahora pues en la UNAM me formé, entonces compartirlos aquí es algo que hasta estoy muy nerviosa por esto, ¿no? Estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que ya les hemos estado anunciando toda esta semana y nos da muchísimo gusto que haya mucha gente conectada, atentas y atentos a este tema, que es la interseccionalidad, un término no acuñado, pero sí con una fuerza más importante desde 1989, gracias a Kimberly Crenshaw. Pero bueno, dejamos a la maestra Georgina, que es la experta en el tema, que nos oriente, y no olviden dejar ahí sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, y con mucho gusto al terminar la presentación de Georgina les daremos lectura para que Georgina pueda amablemente contestar todas sus dudas. ¿Sabes? Te cedemos entonces los micrófonos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Y bueno, en el marco del Día Naranja, que es este día de conmemoración por la violencia por razones de género y en particular la violencia en contra de las mujeres,
pues se han celebrado varios días de activismo en los cuales se están visibilizando algunas de las violencias. Yo tuve la suerte de escuchar el programa que hicieron la semana pasada y que me pareció sumamente bien logrado, tanto porque se planteaban las cuestiones desde teóricas hasta las vivencias de las deportistas, ¿no? Y que creo que eso es a veces el conflicto que hay para hablar de estos temas, porque muchas veces estudiamos desde la teoría el deporte y como que está escindida la teoría y la práctica, ¿no? Sobre todo en cuestiones pues de ética y de violencias por razones de género, hay como varias situaciones ahí que se ponen en juego, ¿no? Los temas de los que voy a hablar ahora es sobre el deporte en las sociedades, la interseccionalidad, que va a ser más bien algo que atraviese todas las temáticas, el cuerpo y sus marcas, o las marcas más bien que se imponen sobre los cuerpos, violencias por razones de género, violencia estructural, tipos y modalidades, y al final quería hablar un poquito sobre, si nos da tiempo, juego, estrategias y competencias, entendiendo que los feminismos y todos los movimientos de género lo que buscan es hacer una transformación social, entonces resignificar. Y creo que justamente ese es el sentido o el trabajo que nos toca a todas, todos y todes hacer en el deporte también, hacer una resignificación de los valores, incluso del ethos del deporte. Entonces, como decían Dani y Angélica, sería muy oportuno que si van teniendo dudas, pues las pueden ir apuntando para que después podamos recuperarlas, ya que sí, es que, bueno, como voy a pasar por varios temas, no quisiera que se quedaran por ahí pendientes algunas. Entonces, yo situé el problema del deporte en sus orígenes, ¿no? Que son orígenes patriarcales. Y son orígenes patriarcales porque en un primer momento el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos es parte de un proyecto civilizatorio. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa civilizar una sociedad o civilizar a la humanidad? Pues significa generar ciertas estrategias políticas para que las personas dejen de ser más instintivas, ¿no? Sean menos instintivas y sean muchísimo más civiles, ¿no? O sea, que ejerzan una ciudadanía muchísimo más, ¿cómo se pueda decir? Más alejada de un sentido instintivo, natural, o si queremos incluso mencionarlo así, violento, ¿no? Entonces, sí, el deporte cuando nace como una estrategia de sustitución de esta violencia, pero el deporte cuando nace en los Juegos Olímpicos modernos, nace para un público muy específico, que son los hombres, y que son los hombres de clase alta, ¿sí? O sea, tenemos que verlo así, ¿no? Tenemos que entender que el barón Pierre de Coubertin, en su carta, la carta olímpica, realmente todo el trabajo que hace y la pedagogía que hace como pedagogo francés habla de un cristianismo muscular, en la cual por eso es que se relacionan mente, cuerpo y espíritu, pero está hablando específicamente para un tipo de sujeto que son hombres, ¿sí? Eh, se podría dividir como en dos tipos de deporte, un deporte más sofisticado y más civilizado que es para estos hombres de clase alta, y otro deporte que surge en las cárceles, que surge en diferentes otros espacios. Aquí pongo en las universidades, clubes deportivos, colegios, instituciones estatales y privadas, pero también, por ejemplo, en las penitenciarias, ¿no? Y que tiene que ver justamente con que el tiempo libre que tienen, por ejemplo, los presos y todas estas personas que están marginadas socialmente porque no saben poner límites a su violencia, porque no pueden convivir con otras personas, por ejemplo, puedan a través del deporte civilizarse y tener valores como la disciplina, como pues el trabajo en equipo, como otras cosas, ¿no? En un primer momento, no me dejarán mentir, todos los estudiosos del deporte saben que las primeras contiendas, porque sí se podían conocer como contiendas tal cual, ¿no? Tenían unas reglas muy limitadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que había equipos en los que podían jugar 30 personas contra otras 30 personas y eso se puede como buscar en los archivos de testimonios de estos deportes, ¿no? Y en realidad las reglas tenían tan pocas reglas que estaba casi permitido todo, nada más no matar a alguien, ¿no?
Entonces se ponía como en juego esto, o sea, una vez las imágenes, yo he estado buscando las del rugby, por ejemplo, y pues ves así como que todos están aventados, son como, no sé, 30 personas, golpeándose en algún lugar y el balón así, parece caricatura en otro lugar, ¿no? Porque justamente era una forma de que esos impulsos destructivos y violentos tuvieran ¿cómo se podría decir? Un proceso transformador y que, digamos, en el deporte sacaras todo, por decirlo de esa manera, ¿no? En términos muy burdos, y pudieras entonces desarrollarte más civilizadamente en otros espacios públicos, ¿no? Esto también se debe a que hubo un desplazamiento de estas corporalidades con la revolución industrial que inicia en Inglaterra, ¿no? Y que entonces las personas que se encargaban de trabajar en las fábricas y todo esto y que tenían jornadas laborales súper largas y que implicaba pues un gran esfuerzo físico, ¿no? O sea, una capacidad física que pues difícilmente ahora, por ejemplo, los godines podemos tener o las personas que trabajamos en las oficinas, ¿no? Pues se quedaron desempleados o fueron removidos o tuvieron jornadas laborales más cortas porque las máquinas empezaron a sustituir ese trabajo duro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas esas corporalidades que tienen tiempo libre o que ya están despedidas y que están en los espacios públicos, en las calles y todo esto? Pues empieza a haber un descontrol porque pues pasan muchas cosas, ¿no? No me dejarán tampoco mentir los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, cuando uno deja de tener como estos niveles de exigencia física, disciplina y todo esto cotidiano y de repente se rompe con ese patrón, pues, ¿qué haces con esa energía? O sea, muchos deportistas, como lo hemos visto de alto rendimiento, pues caen en drogas, en alcoholismo, no pueden controlar su violencia, ¿no? O sea, es súper complicado. Eso es muy importante porque en realidad, pues tal vez, o sea, desde la formación que tengo, que es la filosofía, es entender que la corporalidad en verdad es impresionante. O sea, hay una frase de un filósofo que se llama Baruch Spinoza y dice él, nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Y es que en verdad, o sea, cada año se rompen récords, ¿no? O sea, de velocidad, de fuerza, o sea, es impresionante cómo la corporalidad humana siempre puede estar más allá de sí misma, ¿no? Entonces, a veces también pensar, Donna Haraway, que es una filósofa contemporánea, habla mucho de esto, de que hay una forma de política de la biología, ¿no? De los cuerpos, en la cual como eh, las dietas que tenemos, las actividades que tenemos, todo esto está en función de mantener al cuerpo como en un estado muy pasivo en nuestra sociedad actual. Por eso ponía el ejemplo del trabajo en oficinas, ¿sí? O sea, en el momento en el que alguien empieza a tener una exigencia más alta de actividad física o de llegar a empezar a tener ciertas actividades deportivas, contener esa corporalidad en un espacio pequeño y todo eso suele ser como hasta una situación en la que se restringe, ¿no? Y en la que si no hay como una capacidad, ¿cómo se puede decir? Interna, algunos le llaman carácter, ¿no? O una ética muy clara o principios, pues es muy difícil sostener, ¿sí? Y esto es muy importante porque si nos damos cuenta, en el deporte hay como muchos de estos elementos, como que nos imaginamos a un deportista y casi siempre lo relacionamos con una autoridad que lo disciplina, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, en realidad esa figura de autoridad que disciplina el cuerpo, que puede ser el entrenador, que puede ser el coach, que puede ser el referee, que puede ser el juez, ¿no? Que esta figura que pone límites justamente parece que es necesaria, ¿no? Porque parece que la corporalidad por sí misma puede en un momento entusiasmarse tanto y tener como tanta vitalidad que explota y no puede contenerse del todo, ¿no? Hay un gimnasio al que voy que seguramente muchos, no voy a decir el nombre, pero me llamó la atención que de repente suena una alarma, ¿no? O sea, si empieza a haber como sonido, si se te cae la pesa o pasa algo, suena una alarma, ¿no? Y entonces, bueno, preguntando por qué suena esa alarma, es una alarma que es así como para que le bajes, ¿no? O sea,
quiere decir como que nos estamos alocando mucho o algo está pasando y entonces suena la alarma como para que todos regresen a ese orden. Parece que la corporalidad siempre implica, o sea, en serio, un trabajo, un sobreesfuerzo, ¿cómo se puede decir? Mental, psicológico, para poderla contener, ¿no? Entonces, pues esto es algo como muy importante si queremos entender que por eso el deporte se pensó como una estrategia para contener la violencia y una violencia muy específica que es la violencia masculina. Si estamos pensando que en el patriarcado se asume que por naturaleza los hombres o los machos humanos tienen mayor agresividad biológicamente, pues entonces este argumento quedaba muy bien, ¿no? Y aquí les traigo dos citas. La primera, que está en naranja arriba, dice de Dunning, que es un sociólogo que trabaja muchos temas del deporte, dice, es bastante claro que en este escenario las características de los deportistas se atribuyen esencial y naturalmente masculina, ¿no? Y abajo les traigo otra cita de una revista que es como de hace unas décadas, de mediados del siglo pasado, que dice, nunca se combatirá bastante a tales instituciones, aquellas instituciones deportivas en las que se consiente a la mujer la práctica de ejercicios que no corresponden a su condición orgánica. Tales métodos acarrean la pérdida de salud si el organismo no está preparado para soportarlos y si lo está, la creación de tipo marimacho y no sabemos cuál de los dos extremos es más lamentable. Entonces, eso, o sea, esta cita tiene unas décadas, pero aunque quisiéramos creer, como muchas personas piensan que ya estamos en una situación de igualdad, una gran parte de la sociedad sigue pensando así. Bueno, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Por interseccionalidad, ¿a qué nos referimos? Nos decían hace rato Daniela y Angélica que era un concepto pues complejo. Sí, es un concepto muy complejo que además tiene muchas críticas. Pero vamos a entender aquí por interseccionalidad una simultaneidad de opresiones. No lo apunté, perdón, pero sería plantear cómo hay una simultaneidad, es decir, que al mismo tiempo en una corporalidad están ocurriendo diferentes opresiones. Y para poder entender a qué nos referimos con una opresión, tenemos que pensar que la corporalidad es una materialidad. O sea, sí, la corporalidad es algo que está ahí presente y que es imposible eludirla. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que cuando un cuerpo está presente significa algo y nos muestra algo y nos expresa algo. Toda corporalidad nos expresa algo. Seguramente estas corporalidades en las imágenes que les traje les están expresando algo. Dependiendo de cuáles sean sus códigos de lectura, están leyendo esas imágenes. ¿Sí? Entonces, a eso vamos a llamar marcas. Estas marcas que se colocan o que colocamos culturalmente sobre los cuerpos son marcas de sexo, de género, de clase, de raza, de etnia. El idioma también marca a los cuerpos, su escolaridad, su religión. Y tenemos diferentes formas de identificarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo identificamos el sexo de una persona? Por ejemplo, biológicamente, ¿no? Pues tal vez a través de la espalda muy ancha o de los senos o de un montón de cosas físicas, ¿no? ¿Cómo identificamos el género? Pues a partir de cómo se viste, quizás hasta su gesticulación, los movimientos, todo esto. Quizá aquí lo importante es que esas marcas nos llevan a leer los cuerpos de una manera específica. Por ejemplo, la raza, a través del color de piel, a través del cabello, ¿no? A través de estos elementos. Por eso hablaba de materialidad, porque está ahí física, porque se expresa, ¿sí? Porque la reconoces y porque, diría una autora también contemporánea, se llama Mary Torras, es maravillosa. La verdad es que si buscan algo de ello y la leen, seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Y ella justamente plantea que pues estas marcas son marcas que evidencian a los cuerpos. O sea, un cuerpo no puede esconder muchas cosas, no puede esconder como estas marcas, ¿sí?
O puede tratar de esconderlas, claro, pero casi siempre esas marcas son una forma de evidenciarse frente a la otra persona. El problema que plantea ahí Torras es que estas evidencias con las cuales leemos a un cuerpo nos generan siempre prejuicios. Es decir, cuando leemos a un cuerpo, cuando vemos a un cuerpo e identificamos esas marcas, lo hacemos dentro de un régimen binario y jerárquico, que es nuestro régimen de género. Y entonces, en vez de entender que hay corporalidades diferentes, y que por supuesto que es evidente al mirarlas simplemente, que sus diferencias son evidentes, el problema es que la diferencia no la entendemos en sí misma y no la aceptamos en sí misma, con toda la riqueza que eso implica, sino que leemos la diferencia como desigualdad. O sea, asociamos la desigualdad a la diferencia. Es decir, vemos que hay corporalidades diferentes y entonces clasificamos cuál es mejor que otra. Igual en la etnia, en el sexo, en el género, hacemos una clasificación de estas diferencias. Y esa mirada que mira a los cuerpos desde la desigualdad, esa es la violencia por razones de género. ¿Sí? Ahora bien, muchas teóricas feministas se preguntaban porque una de las mayores opresiones, y esto es bien importante, pues ha sido el género, o es la mayor opresión, quizá tendremos que pensarlo mucho. Pero es una opresión definitivamente que marca a todas las cuerpos, a todos en absoluto, ¿sí? Y que desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento marca cómo nos vamos a relacionar con esa vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando nace un bebé o una bebita, pues la forma de relacionarnos, ahí ya hay una diferencia marcada. O sea, la misma persona se comporta de manera distinta con una o con otra, ¿no? Generalmente a las niñas desde pequeñas se les tiende a ser más tiernas con ellas, las personas suelen ser como más tiernas o suelen ser como más, asumir que son más sensibles, se les permite expresar sus sentimientos, un montón de elementos así, ¿no? Por ejemplo, a tener una compañía, ¿no? Y a los hombres, pues, se les da otras exigencias, ¿no? Como un trato muchísimo más frío. Por supuesto, también hay otro tipo de prácticas como el hecho de que puedan participar, puedan tener privilegios en la familia, tomar más decisiones. La palabra de los niños desde muy pequeños a veces se escucha más que las de las niñas y demás situaciones. Entonces, el problema aquí con esta opresión de género es que se da un trato desigual a los cuerpos. Así, o sea, para decirlo en términos muy simples. Durante la segunda ola de los feminismos, así clasificada, cuando se pensó en los feminismos de la diferencia, muchas feministas cayeron en cuenta de la importancia de pensar que el género no era la única opresión a partir de la cual se daba un trato desigual a las personas, sino que había otras opresiones, porque no es lo mismo ser una mujer, por ejemplo, europea que una mujer africana o latinoamericana, ¿no? Entonces, de hecho, si algunas personas que están aquí conocen algunos de los feminismos negros, por ejemplo, plantean unas críticas a este feminismo hegemónico blanco, que como ellas mismas lo dicen, es que ese feminismo hegemónico blanco no tiene que ver con el color de piel de las personas, sino con cómo piensan, ¿no? Tiene que ver con estas mujeres que piensan que ser mujer, que es su forma de vida y no otras formas de vida de mujeres indígenas, ¿no? Y todo esto. Por eso es que ahora pensamos los feminismos antirraciales, decoloniales y con un montón de otros elementos, pensando en esta interseccionalidad. Pensando que no es lo mismo, incluso actualmente, ser una mujer lesbiana en una academia como investigadora, ¿no? A ser una mujer lesbiana, no sé, en una comunidad indígena en México. Sí. O sea, el género es una opresión, por supuesto, que sería ser lesbiana, pero hay otras opresiones, como tu etnia, como qué tanto
puedes, qué posibilidades tienes de un nivel de cierta escolaridad y todo esto. Entonces, la interseccionalidad tiene que ver con que en las corporalidades hay estos cruces diferentes que no tienen que ver, tenemos que aprender a diferenciar, ¿no? Por una parte es que las corporalidades son diferentes, ¿sí? Y que sus contextos siempre van a ser diferentes y que sus historias y sus experiencias van a ser diferentes. Y por otra parte está esa mirada, ¿sí? De este sistema sexo-género que es violento y que esas diferencias las clasifica y dice que hay vidas que son mejores que otras, que hay vidas que merecen más la pena ser vividas, que hay vidas a las que sí hay que cumplirles derechos y otras vidas a las que no, ¿sí? Entonces, la interseccionalidad es una propuesta desde las teorías críticas de género por no solamente pensar la opresión de género, sino por pensar que hay otras opresiones que se suman sobre las corporalidades y que generan contextos muy específicos de los cuerpos, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque, por supuesto, tenemos que pensar que además depende del contexto en el cual se encuentran, ¿sí? Bueno, coloqué estas imágenes justamente porque, o sea, es increíble que sigamos viendo esto como normal. O sea, en la segunda imagen, pues vemos algo que seguramente nos parece absurdo y que justamente a través de ese sentimiento del absurdo, o sea, el sentimiento del absurdo es un sentimiento que nos puede ayudar, es muy valioso, nos puede ayudar a darnos cuenta de que en realidad nuestras normas son absurdas en sí mismas, como lo vemos en la primera imagen. En la primera imagen hemos normalizado la desigualdad. En la segunda imagen, a través del absurdo, identificamos nuestra desigualdad normalizada, ¿sí? Entonces, digamos que uno de los problemas mayores es justamente que nuestra sensibilidad, ¿sí? No ve más allá de lo normal, ¿no? O sea, cuando hemos normalizado las violencias, entonces hay que hacer un trabajo de desnormalizar y de desnaturalizar esas violencias. Y sí, es un trabajo, porque no va a llegarnos de manera así como de repente la luz, ¿no? Y caer en cuenta de que hay violencias, ¿no? O sea, es un trabajo en el cual en serio tenemos que tener todo el propósito de identificar cómo es que hemos vivido en la desigualdad y cómo es que las leyes, los protocolos, todo está hecho a partir de la desigualdad, ¿sí? Y que entonces, pues nos toca y tenemos que hacer un trabajo de transformación. O sea, es algo complicado. Muchas veces escuchamos frases como, ay, pero si ya somos iguales, pero si ya tenemos los mismos derechos, pero que si no. Si los derechos tuvieran la capacidad de mágicamente transformar a las sociedades, sería como, pues es algo que nunca ha pasado, ¿no? O sea, sigue habiendo racismo a pesar de que hace cuántos años, pues el racismo ya es un delito. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nos quedamos muy cómodamente como sociedades aceptando que hemos sido educadas, educados, educades en estos sistemas de desigualdad y no tenemos ningún propósito por ponerlos a revisión crítica, ¿sí? Entonces, al no comprometernos con esta revisión, difícilmente las cosas van a cambiar. La sociedad que tenemos ahora y que es sumamente violenta es la expresión o los síntomas de una enfermedad que se llama desigualdad. Todas las sociedades desiguales van a generar violencias porque estás dando un trato jerárquico, ¿sí? A las personas y o sea, es que cualquier trato que le des a una persona cuando crees que es inferior a otra o que no es capaz de hacer ciertas cosas, eso se llama violencia. Ahorita vamos a ver en tipos y modalidades. Pero no todo es tan malo, ¿no? Siempre hay resistencias y también reinvenciones. Entonces, aquí pongo como ejemplo el equipo olímpico de refugiados, que bueno, si Pierre de Coubertin estuviera vivo, yo creo que se vuelve a morir de saber esto, ¿no? De ver a las jamaiquinas en el podium, pues no, o sea, se va a estar revolcando en su tumba,
¿no? O sea, mujeres negras, mujeres que no son de un país primermundista, ¿no? Y que están ahí en el podium ocupando los 3 primeros lugares. Entonces, a eso, o sea, aquí algo importante es que ellas posiblemente no saben quién, bueno, posiblemente saben, posiblemente no saben quién es Pierre de Coubertin, posiblemente les importa o no les importa quién es, y seguramente no están ahí por él. Pero, o sea, sus formas de vida, ¿sí? Eh, sus deseos, el amor que le tienen al atletismo y todo esto, las llevaron a estar ahí. Y entonces, justamente esto es lo que les decía de Spinoza, que plantea, nadie sabe lo que puede un cuerpo, por más limitaciones y reglas que haya. La corporalidad tiene esa fuerza de reinventarse y de no caber, no cabe nunca, ¿no? En esquemas rígidos. O sea, ni siquiera la biología, ¿no? O sea, ni siquiera los biólogos, que a lo mejor por ahí hay alguna bióloga o biólogo escuchando, ni siquiera tienen esta visión de que el cuerpo es como un objeto que siempre funciona de la misma manera. O sea, saben que la corporalidad está en un constante cambio, y que bueno, las corporalidades son sumamente diferentes, que hay mutaciones, que hay variantes que nunca se puede predecir, ¿no? Y quise traer también este ejemplo de Caster Semenya porque siempre creo que es importante hablar de estos ejemplos. O sea, creo que siempre hay que denunciarlos cuando hablamos es como la forma de hacer visible estas violencias, ¿no? Entonces, a ella se pone en cuestión a partir de una sospecha que pongo ahí, ¿no? Entre comillas, porque tiene una superioridad física excepcional y gana por más de 2 segundos una prueba de 800 metros. Entonces, es más por la sospecha que se somete a pruebas. Esto es muy importante, porque estas pruebas se siguen haciendo a las atletas, ¿no? Para ver el nivel de testosterona que tienen. Pero no a todas las atletas, se hace a las atletas sobre las que se tiene sospecha. O sea, si alguna otra atleta dijo, no, ella como que se me hace rara, mira, o por algún prejuicio, vean cómo otra vez el cuerpo con sus marcas y esas marcas que no sé, que están ahí visibles y que entonces nos generan algo siempre, o sea, siempre nos generan algo, ¿sí? Nos van a generar quizás cierta familiaridad o nos van a generar un prejuicio o nos van a generar siempre algo, las corporalidades, porque leemos a través de los códigos de vestimenta, de los movimientos, del color de piel, todo esto, leemos algo sobre esos cuerpos, creemos leer su identidad, ¿sí? Esto nos lleva justamente a darle un giro, dice Mary Torras, porque cuando creemos leer la identidad de un cuerpo a través de la evidencia que expresa, ¿sí? En realidad podríamos más bien leer nuestros propios prejuicios, podríamos decirlo así. O sea, lo que yo leo o cómo trato a una persona simplemente por cómo la miro, ¿no? Por cómo la identifico, por esta corporalidad, me permite a mí entender cuáles son mis códigos de lectura, qué es lo que para mí significa un color de piel, qué es lo que para mí significa una musculatura, qué es lo que para mí significa que sea mujer o que sea hombre, ¿sí? Casos muy así como muy pequeños y simples y que todas hemos escuchado, es cuando alguien dice, no, cállate, no hables así, ¿no ves que hay mujeres? O sea, quiere decir que tienes códigos para hablar con hombres y códigos para hablar con mujeres y hombres y códigos seguramente para hablar solo con mujeres, ¿no? Y que entonces sí, eso habla de tu cultura, claro, no de tu cultura como persona, sino de cómo vives en una cultura en la que ha normalizado eso. Pero también va a hablar, justamente, si te pones a hacer una revisión crítica, de todos los prejuicios de desigualdad, ¿sí? Que tienes y que viertes y que vives con ellos día a día, ¿no? Que rigen tu conducta, que rigen, pues sí, todo, tus acciones, tu comportamiento, tus elecciones, ¿no? Entonces, esto es como muy importante. La interseccionalidad podría plantearse entonces justamente como una forma de evidenciar cómo es que nosotras, nosotros, nosotres nos relacionamos con las otras personas, ¿sí?
Y es duro porque yo les pongo, por ejemplo, algunos grupos, les digo, ¿qué pasa si entra ahorita al salón de clases pues una mujer indígena, ¿no? Vestida con su traje típico, quizá descalza y se sienta aquí a tomar la clase? ¿Qué pasa? ¿Cómo leen esa corporalidad? ¿Cómo leen la corporalidad de un hombre alto, blanco, de barba, de traje, que llega y se sienta aquí a la clase a tomar, ¿no? La clase? ¿Cómo leen? ¿Qué sienten? ¿Cómo se comportan? Cambia su conducta frente a eso? ¿Qué pasa? ¿Qué remueve? ¿Sí? Y eso nos ayuda, digo, es fuerte ese ejercicio, pero nos ayuda a ponernos a nosotras mismas en cuestión. ¿Por qué cambia mi forma de tratar a tal persona? ¿Por qué? O sea, porque ahí yo estoy evidenciando mis propias violencias. Y esas violencias no solo las ejerzo sobre las otras personas, por supuesto que las ejerzo también sobre mí misma. Me limito a tener, por ejemplo, amistades con algunas personas. Trato de cambiar mi apariencia física, ¿sí? O sea, son un montón de elementos que son muy importantes reconocer. Bueno, ahora dos atletas también de África no pudieron ir a los Juegos Olímpicos de Tokio justamente porque tenían esto, ¿no? Tenían niveles más altos de testosterona. Ahora, yo les traía una frase de un biólogo molecular que justamente planteaba, creo que está acá, perdón, dice que él plantea que en realidad no hay aquí, dice, en las últimas décadas se han generado modificaciones a los criterios de inclusión competitiva relacionadas a descubrimientos científicos, que antes no se habían hecho estos descubrimientos porque las teorías no habían llegado a estos temas, no habían avanzado, las tecnologías tampoco, ¿no? ¿Cómo clasificaban a las corporalidades para que compitieran? Simplemente a partir de sus genitales externos, ¿sí? Entonces, de hecho, en la revista Cómo ves de la UNAM, hay un artículo, lo pueden buscar en línea, en el que habla de que en los Juegos Olímpicos en México pasaba que los jueces estaban sentados en un cuarto y las y los deportistas pasaban desnudos para que, o bueno, en paños, no sé si desnudos por completo o en ropa interior, ya le estoy ahí poniendo yo de mi parte, seguramente en ropa interior, pasaba para que los pudieran identificar, ¿no? Entonces, esto es algo que ahora sería sumamente violento, por supuesto, y que además no sirve de mucho, porque como acabamos de ver, en realidad el hecho de que tengas pene o tengas vagina, ¿qué tiene que ver con tu producción de testosterona, por ejemplo, o con otras diferencias genéticas como las de Michael Phelps, por ejemplo? O sea, tendríamos que hacer pruebas cromosómicas, pruebas genéticas, pruebas, por ejemplo, de capacidad aeróbica genética, pruebas de cantidad de fibras rojas y fibras blancas en los músculos, ¿no? Para poder determinar quién compite con quién. ¿Sí? Y se conocen cuerpos como Phelps, ¿no? Que tienen una superioridad genética para ese deporte en concreto. Pero nadie le quitó las preseas olímpicas como si se las retiraron a Semenya, ¿no? Entonces, justamente esto es algo como que tenemos que poner en cuestión, porque lo que estamos entendiendo aquí es otra vez, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Las corporalidades son más amplias que el modelo europeo sobre el cual se clasifican para competencia los cuerpos, ¿sí? O que el modelo, sí, porque en realidad estos niveles de testosterona se piensan para una corporalidad estudiada por la medicina del deporte del siglo pasado, ¿no? Pero entonces todas estas corporalidades que de manera natural producen diferentes niveles, que además, esto es muy importante, hay estudios que comprueban que no tiene que ver el nivel de testosterona con las capacidades como velocidad o como otras, ¿cómo se puede decir? Capacidades físicas, ¿no? Y hay otros estudios que van a decir que sí, pero no hay nada definitivo aún, ¿no? O sea, sí, la testosterona está implicada en los procesos biológicos en los cuales, pues sí, se alcanzan mayores velocidades, mayor fuerza, todo. Sí, eso sí, pero no tiene que ver con los niveles que produces de testosterona, porque muchas veces, muchas corporalidades
lo que pasa en ellas es que no asimilan de la misma manera la testosterona. Entonces, en algunos estudios, incluso que quería traerles ese dato, pero no traje, y lo siento, pero seguro lo pueden investigar. Hay personas, se han hecho pruebas con competidoras, competidores que generan, se ha medido su nivel de testosterona de manera natural, no inyectada ni nada, y que se ha encontrado que incluso hay quienes producen menos testosterona y son más rápidos. ¿Sí? Entonces ni siquiera hay una prueba y es otra vez una forma de hacer una justificación entendiendo la diferencia como desigualdad, ¿no? Eh, bueno, esta frase de ella es muy importante. Dice, no es justo que me pidan cambiar, porque le pidieron entonces, ay sí, no, porque le piden justamente que entonces se someta a una terapia hormonal para que pueda seguir compitiendo. La pregunta es, ¿por qué no se piensan en otras categorías en el deporte que incluyan a todas las corporalidades en vez de excluirlas o de hacer un dopaje sobre ellas para que sean incluidas? Y bueno, dejo estas preguntas. Dice, ¿cómo se justifica la separación por categorías en los deportes de precisión? ¿No? Por ejemplo, en el tiro con arco, ¿por qué se separa en mujeres en varonil y femenil? ¿No? En deportes de motor, en golf, en billar, en competiciones ecuestres, en vela, ajedrez. ¿Cómo es que se puede justificar aquí que hay una diferencia? ¿Por qué? ¿No? Pérez Triviño, que es filósofo del deporte, hace un trabajo sobre este tipo de violencias, ¿no? Espero como avanzar un poquito más, nada más como en 5 minutos y ya cierro, perdón. Dice, problemas para el porvenir para un deporte igualitario. Bueno, puede ser primero entonces un cuerpo hegemónico como objeto de estudio de las ciencias del deporte, que excluye las otras corporalidades que no habían sido estudiadas porque no habían sido pensadas, ¿sí? Y segundo, serían los cuerpos excluidos por su genética y otras diferencias. Tercero, la resistencia de los roles, mandatos y estereotipos de la tradición y los micromachismos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la gimnasia artística, ¿qué pasa con la gimnasia artística? Porque hay diferentes pruebas para mujeres que para hombres. Bueno, los niveles de testosterona y cómo incluir a las personas trans también en el deporte, ¿no? Bueno, esta frase dice, tengo el derecho a ser igual cuando la diferencia me hace inferior. Y el derecho a ser diferente cuando la igualdad ignora las características que me definen. Y bueno, en cuanto a las violencias por razones de género, básicamente se definen, para resumirlo, como violencias que se imprimen sobre los cuerpos únicamente por el género que tienen, ¿no? Entonces, entre los tipos de violencia, pues podemos encontrar la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, y entre ellas podemos encontrar estas violencias relacionadas al deporte. La económica con la brecha salarial, que sabemos que ningún país ha logrado hasta ahora la igualdad salarial entre mujeres y hombres en general, y quizá en algunos deportes o algún equipo lo ha conseguido en el mundo, pero es súper marcada, ¿no? La psicológica, la patrimonial también, por supuesto, en la cual se precariza la vida de algunas de algunas deportistas y demás, ¿no? Voy a saltarme esto porque, bueno, cuando hablamos de violencia estructural, hablamos de roles, mandatos y estereotipos. Y bueno, traje esta imagen justamente porque empezó a ser así como súper visibilizada en las redes, ¿no? Y de repente había quienes decían, uy, sí, qué emoción, vean a un hombre tejer, ¿no? Porque todo el mundo lo está publicando y todo esto. Pero justamente eso nos muestra justamente que es algo sorprendente aún en nuestra época. O sea, esto no tendría por qué llamarnos la atención, ¿no? ¿Por qué ser completamente anormal? ¿Por qué generar tanta controversia? ¿Por qué sentir que tenemos que opinar al respecto? Cuando simplemente, pues, es una persona tejiendo, ¿no? Eh,
Por otra parte, esta misma imagen, la anterior, nos lleva también a pensar en que en la necesidad, y esto sí es muy importante, sí lo voy a mencionar con esa puntualidad, porque muchas de las deportistas y los deportistas que tienen una identidad de género y una postura frente a eso, sí quieren ser visibilizadas desde esta postura. Y eso es muy importante. En algunas entrevistas que se estaban haciendo para un medio de comunicación de cómo visibilizar a las deportistas cuando se les entrevistaran, se planteaba esto, ¿no? Se les tiene que preguntar como las cosas sin hacer como hincapié en su identidad sexogenérica. Y aquí el punto es cómo se quieren mostrar ellas, ellos, ellas. ¿Por qué? Porque puede haber personas que quieran mantener la vida privada, su vida privada de manera, pues sí, su intimidad de manera privada. Pero puede haber otras personas que quieran mostrarse así y eso es muy importante porque tiene que ver con abanderar una lucha, con mostrar y con sentir orgullo con eso. Sí. Y entonces esto también es muy importante porque invisibilizar su identidad de género, pues es un gesto como de no tomar en cuenta, ¿sí? Que estas personas, a pesar de todas las violencias que vivieron, están ahí, están presentes y representan a muchas formas de vida. O sea, esto de mantener de nuevo la identidad sexogenérica oculta, porque es su vida privada, este argumento lo que hace es mantener de nuevo en la esfera de lo privado, ¿sí? Eh, pero en un sentido de ocultar, ¿sí? Y por eso es que muchas de ellas o muchas de ellas buscan visibilizarlo porque es una forma de decir, también esta es una forma de ser humana y patinadora, esta es una forma de ser humana y gimnasta, ¿no? Y entonces esto que yo visibilizo representa a un montón de personas, ¿sí? Que viven violencias. Entonces, esto también es algo como muy importante y que en los medios masivos, las notas que yo traigo no son generalmente de medios masivos de comunicación. Como que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos se televisaban una parte, ciertas noticias, ¿no? Pero en redes sociales que sigo diferentes otros medios periodísticos visibilizaban otras cosas, ¿sí? Y eso pasa mucho en México. Como que esos temas todavía siguen siendo intocables, ¿no? Este es un testimonio muy pequeño de una, ¿cómo se llama? Escaladora, que dice, como atleta profesional, querer tener un hijo siempre ha sido un poco tabú. Nunca vi tener un hijo como el final de mi carrera. Todavía no lo hago. Me siento tan afortunada de que tengamos muchas mujeres chingonas en nuestro deporte y otras demostrando que el remonte no es solo posible, es natural, o sea, regresar a competir, porque es competidora, es de olímpicos. Pero no hay duda de que el embarazo significa una cantidad significativa de tiempo fuera y presenta muchas incógnitas. Y aquí algo muy importante, el embarazo, porque es una cuestión biológica. Con esto quiero cerrar, pero ¿qué pasa con los cuidados? ¿Y qué pasa con el trabajo doméstico? Algo muy importante es que ya hay varias propuestas, también desde las teorías críticas de género, de la corresponsabilidad, que es un término que nos parece muy común, pero en este horizonte de los feminismos, lo que plantea es que tanto mujeres como hombres tengan el mismo tiempo, bueno, tal vez no la misma cantidad de tiempo, pero que sí tengan el suficiente tiempo ambos para el cuidado, para el trabajo doméstico, para la recreación, para su formación profesional, para su descanso, ¿sí? Y entonces eso ayudaría muchísimo a que muchas mujeres, no solo en el deporte, pudieran seguir desarrollando sus proyectos de vida propio, ¿no? Eh, cosa que parece que parece que queda en segundo plano. Recordemos esta entrevista que se le hizo a Paola Espinosa, de que después de todas las medallas olímpicas, lo que realmente valía la pena es que ahora era madre, ¿no? Como si estuviera otra vez jerarquizado y la experiencia de ser madre fuera superior. Y bueno, dejo hasta aquí para escuchar las preguntas.
Bueno, sí, agradecemos a todas y todos quienes han estado participando activamente en el chat. Y sí hay unas cuantas preguntas, te las leo y Y los dos respondiendo. las vas respondiendo, quizás. Va. Nano dice, la blanquitud, como lo decía Bolívar Echeverría, como un etos occidental, ¿estaría dentro de esta problematización de la interseccionalidad? Sí, completamente. O sea, como este sesgo en el cual nos confundimos con un modelo de cuerpo hegemónico, unívoco y que no admite las diferencias, porque las diferencias son entendidas entonces como ciertas carencias, cierta carencia de color de piel, de estatura, ¿no? Creo que en México además lo tenemos muy claro, somos muy racistas, somos gordofóbicos y en todos los sentidos somos sumamente violentas y violentos contra nuestras corporalidades. Pero sí. La siguiente pregunta es de Endémica Boletín. ¿Consideras que en el futuro del deporte contemple categorías mixtas generales tomando en cuenta que lo biológico es un sustrato indeterminado? Yo creo, yo defiendo mucho porque, bueno, yo justamente, a ver, quizá en otra presentación, si me invitan, podríamos platicar de justo la resignificación de la competencia y todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, Carla Willock, que es una alpinista mexicana, tiene una cápsula, ahí la pueden buscar en YouTube, en la que habla de que cuando llega a la cima más alta, había un compañero que iba delante de ella y que ella no iba, ese compañero no bajaba y todos estaban preocupados porque ya saben que hay poco oxígeno arriba y bueno, el frío todo. Y que entonces ella decía, pues se preguntaba cuando iba a llegar a la cima por qué él no baja, porque lo vio ahí parado y cuando llegó ella, él la abraza y entonces en ese abrazo ella dice que ella entiende que la estaba esperando porque esa experiencia es única y no la puede compartir con cualquier persona. Y eso es bien importante porque justamente los competidores, las competidoras que van a una prueba, o sea, solamente entre ellas saben el esfuerzo que les costó, ¿no? O sea, no ir a fiestas, o sea, no beber, dormir, o sea, los pleitos con la pareja, con la familia, un montón de cosas que tienen que sacrificar, ¿no? Y los fantasmas propios, porque además para competir no es suficiente con tener la capacidad física, sino psicológica para estar ahí y competir, ¿no? Entonces, justo Carla lo que dice ahí es que entendió eso, que la competencia tiene que ver con no ver al rival como un opositor, sino como la única persona que entiende lo mismo que yo pasé. Porque, pues, por mucho que te quieran tus fans o tu mamá y te digan que eres el mejor, no, ellos no saben lo que pasaste. Solamente la otra persona que está ahí, ¿no? A punto de salir y competir contigo lo sabe. Entonces, ahí realmente hay una capacidad de proximidad y de cercanía con la otra persona que cambiaría el sentido de competir, ¿no? Y creo que justo los feminismos o las mujeres y las disidencias sexogenéricas tienen esta mirada de ver la vulnerabilidad y valorar esas cosas. Entonces, en pocas palabras, sí creo que puede haber otro tipo de competencias, quizá pensando en la biología, y creo que la competencia a mí me parece que la competencia es algo que se tiene que resignificar y no quitar, ¿no? O sea, creo que la competencia es importante. Sí, estoy en ese sentido. Bueno, también tienes muchos comentarios que excelente ponencia, que muchas gracias, te mandan saludos también, muchas gracias. Y un poco complementando esto que decías de ser madre, ¿no? Hay estudios, digo, ahorita no tengo la referencia a la mano, pero estaría súper interesante también poder abordar incluso contigo este tema más adelante, cómo hay mujeres que después del embarazo, porque químicamente y biológicamente su cuerpo cambia y se hace más fuerte, es cuando rompen sus marcas, cuando se van al cielo en tiempos, en fuerza, en un montón de cosas, y que ser madre en ese momento deja de ser un obstáculo, por llamarlo de alguna manera, por cómo lo concebimos, y entonces ya paró su carrera, sino este impulso que físicamente incluso le da más nitro, ¿no? Sí, completamente. También la menstruación. También hay personas menstruantes que durante su sangrado pueden superar como o sea, al contrario de nuestros prejuicios. Sí. Y esto me pareció súper interesante que decías de la campanita
del gimnasio para que le bajes, porque justo el ejercicio, el deporte bien llevado se convierte en una droga, ¿no? Estás liberando un montón de endorfinas y de sustancias químicas que a la mera hora te hace vicioso, ¿no? Es algo como, me encanta esta frase, poderlo utilizar en todos los ámbitos de la vida, decir, el deporte te destruye la vida, ¿no? Te la arruina, porque te hace un vicioso, ¿no? O sea, todas las cosas, así como a ti la filosofía seguro también te la arruinó, ¿no? Porque entonces ya le encuentras a todo y estás todo el tiempo maquinando y estás todo el tiempo eso. Y me gustaría, esta es mía, ¿no? ¿Cómo crees tú? Esto es muy importante. Lo comentábamos Dani y yo, cómo crear conciencia. No todas tenemos el mismo nivel de conciencia para ciertos temas y mucho menos para esto sobre las violencias, porque siempre estamos hablando desde nuestros propios privilegios, desde nuestros propios juicios, de nuestras propias experiencias y bagajes. ¿Cómo crees tú, en forma general, y ya sé que está muy complicado, pero puedes empezar, si tú dices, pues sí, sí lo estoy haciendo mal porque lo estoy haciendo desde mi privilegio, pero hay que crear conciencia. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo yo, que soy una neófita en el tema de las violencias, una neófita en el tema de la discriminación y así, cómo, o un neófito, no en el caso de los chicos, cómo se pueden acercar o cómo pueden empezar a generar esa conciencia? ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido? En el deporte creo que es muy importante a partir de, pues, generar buenas prácticas en todos los entornos en los que se practica. Y las buenas prácticas son muy subjetivas. Yo les digo así, a ver si no me escucha alguien y dice, esta está loca, ¿no? Pero tiene que ver justamente con generar condiciones propicias para que las personas actúen éticamente. ¿Y cómo es eso? A partir, por ejemplo, de los reglamentos, a partir del trato que se tiene con las y los deportistas, o sea, ir generando espacios propicios para que aflore el amor y la empatía de alguna manera y no la violencia. Tenemos este mito de disciplinar el cuerpo, de maltratarlo, de violentarlo y de que el deporte es eso, una disciplina, un maltrato, o sea, y en parte sí, como tú decías, sí, o sea, en parte sí, porque a quién le gusta ir al gimnasio y terminar todo adolorido al otro día, ¿no? Pues sí, a muchas personas, ¿no? Es pero igual, o sea, quiero decir que ese tipo de quizá autoagresión, ¿no? No tiene por qué estar acompañada de la humillación de un coach, de un entrenador, ¿no? O sea, no tiene por qué estar acompañada de la burla, de la humillación, de la marginación y la exclusión que solemos relacionar al deporte. O sea, ay, apenas después de lo de Simone Biles, o sea, escuché a alguien hablar de ética del deporte y decía que pues ella no había aguantado, ¿no? O sea, que no había aguantado las exigencias, que muy mal, o sea, habló súper, súper mal de ella, quedándose con estos valores. Por eso yo al principio hablé de que el deporte en un contexto de violencia masculina, ¿no? Habla de disciplinar el cuerpo por las malas. O sea, cuando habla como proyecto civilizatorio en las penitenciarías y todos estos espacios, y a veces en la primaria también, y a veces pensemos en los padres de familia que dicen, voy a llevar a mi hijo al fútbol para que se vuelva hombrecito, ¿no? O sea, es un proceso, básicamente, o sea, voy a llevarlo para que lo humillen, lo maltraten y para que aprenda que así es la vida, para que aprenda que hay relaciones de crueldad, ¿no? Rita Laura Segato habla sobre todo esto en pedagogías de la crueldad, de que el género se educa, pues esto, con gestos crueles, sobre las masculinidades y también sobre las corporalidades sexodiversas y las mujeres. Pero perdón, para contestarte de manera más concreta, creo que el hecho de que alguien ya sí se ponga las pilas y esté interesado, ya abre todo un campo porque yo digo, es un trabajo de sensibilización en el cual antes que para mí ver una situación de humillación no me generaba nada, ahora me genera indignación. O sea, porque sí, y no estoy exagerando por eso, ¿no? O sea, me tiene que generar algo porque si no, a eso se llama resistir, ¿no? Y fíjense, algo muy importante. Eh, Muchas veces nuestros cuerpos resisten a través de la ansiedad, a través de la depresión,
a través del llanto. O sea, y creemos que somos débiles por sentir esto, pero en realidad hay algo en nosotras que se resiste a normalizar ser violentada. Entonces, es una fuerza, podríamos decir, de nuestras propias corporalidades que no quiere aceptar ser tratada de esa manera. Y hay más fuerza en eso que en el hecho de aceptar ser violentada y colocarse entonces ahí dentro de ese orden de violencia. O sea, a veces el llanto tiene mayor fuerza política de transformación porque me lleva justamente a no aceptar condiciones de violencia sobre mí. A veces la rabia, el enojo, también la ansiedad puede generar esto. Tengo ansiedad, ¿por qué? Pues porque me siento violentada en este ambiente, ¿no? Y generalmente tienes que aguantar y tienes... No, al contrario, esa ansiedad justamente es más fuerte porque se resiste a aceptar que voy a permitir que me violenten. Entonces es un trabajo como de resignificar. Sí. Bueno, pues ya sabemos que está súper interesante, están en el chat muy activos todos y todas, y pues seguramente te invitaremos para tratar este y otros temas. Ha sido una charla muy enriquecedora y muy interesante, Georgina. No tenemos más que agradecerte por tu participación, por tu colaboración aquí con nosotros, y bueno, muchas gracias a todas, a todos los que estuvieron participando en el chat. Ahí hay algunas otras preguntas, algunas otras participaciones, se las haremos llegar a Georgina y con mucho gusto ella, si así lo desea, les dará su opinión y sus respuestas a lo que están ustedes preguntando. Muchas gracias, Angie. Gracias, Georgina. Sí, esperamos que se repita y que se repita pues pronto. Digo, ya ahorita nos vamos como estas vacaciones decembrinas, pero en enero estaría increíble poder retomar alguno de estos temas y pues ahondar en ellos. Ya sabes, el tiempo siempre es el enemigo y nos come, pero ha sido un gusto. Muchas gracias por compartirnos esta increíble ponencia. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Dani. Y gracias a todas y a todos que nos vieron. Síganos en Género y Deporte. Agradecemos mucho a Ana Laura y a Víctor que nos han invitado también a formar parte de este gran proyecto de la Dirección General del Deporte Universitario. Pues no se desconecten de toda la programación de Deporte UNAM. Y nos vemos aquí, el siguiente programa. No se los pierdan, no se pierdan toda la barra. Y pues muchas gracias por estar conectados y conectadas el día de hoy. Buenas noches, feliz fin de semana. Gracias.